Le quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el maestro Rafael Anaya Núñez. Nos va a apoyar con su ponencia de certificación hospitalaria, paradigma de la calidad. Pero obviamente para conocer un poco más acerca de nuestro ponente, pues quiero platicarles un poco más acerca de él. El maestro Rafael Anaya Núñez es director general de certificación responsable del SINACAEM. Es licenciado en Administración de la Universidad Autónoma de Metropolitana, tiene una maestría en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública y pues bueno, entre otras tantas actividades que por supuesto ha desarrollado el maestro, justamente por ello que el día de hoy nos hará esta ponencia con este tema pues tan interesante. Maestro, sin más preámbulos, muchas gracias, le damos la más cordial de las bienvenidas y pues lo dejamos cámaras y micrófonos en sus manos. Muchísimas gracias, Oscar. Quiero agradecer en primera instancia la invitación a los organizadores de este cuarto Congreso de Administración Hospitalaria y considerar el tema de certificación hospitalaria, un paradigma de calidad, como uno de los temas que pueden contribuir a esta visión que los gerentes en salud, particularmente los gerentes de las unidades hospitalarias, deben tener en el horizonte o pueden tener en el horizonte. Quiero, a nombre del Consejo de Salubridad General y en particular del doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo, agradecer la posibilidad de comunicarnos con todas y todos ustedes y ojalá tengamos después de esta presentación la posibilidad de establecer comunicación de manera directa con quienes estén interesados en estos temas. Permítanme hacer con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de certificación hospitalaria, particularmente certificación desde la perspectiva, desde la visión que tiene el Consejo de Salubridad General. Y si ustedes me lo permiten, voy a compartir algunas láminas que me servirán como apoyo para hacer el recorrido en este tema. Sin duda, uno de los puntos que debemos tener en cuenta es que el proceso de evaluación externa de la calidad, la certificación como uno de los criterios para poder apoyar la valoración sobre la calidad con la que se prestan los servicios de salud en nuestro país, tiene un contexto mucho más amplio. Tiene el contexto del sistema de salud y en el caso nuestro, del Sistema Nacional de Salud. Sin pretender caer en esquemas conceptuales dogmáticos, me gustaría simplemente partir de la idea de que un sistema de salud es, al final de cuentas, la posibilidad de la estructuración de una serie de procesos que permiten generar salud desde lo individual, pero fundamentalmente hacia lo colectivo. Ruales nos ha dicho que el principal propósito es lograr la salud de la población a partir de dos indicadores, señala él. Por un lado, el tema de eficiencia social, que es lograr salud efectivamente, para eso se constituyen los sistemas de salud, y por el otro lado, poder lograr la satisfacción individual y social. En ese mismo sentido, la OPS-OMS ha generado algunas definiciones, una de las que me parece que es importante y se corresponde con la planteada por Ruales, tiene que ver con que un sistema de salud es un conjunto de actores, instituciones y acciones cuyo objetivo primario es mantener o mejorar la salud. Y tal vez ese es el punto central que inspira la posibilidad de ver que la atención que se está brindando a la población primero sea en un sentido que garantice en la medida de lo posible las mejores condiciones para preservar la salud y por otro lado, en cuanto esta se ve trastocada, tener las mejores condiciones también para poder atender, en su caso, para poder restablecerla. En México, y este es un diagnóstico hecho justo para poder desarrollar lo que en su momento fue el Plan Nacional de Desarrollo y publicado el año pasado y el Programa Sectorial de Salud,
tiene un sistema de salud que ha sido caracterizado como, particularmente el sistema de salud público, como insuficiente y en algunos casos ineficiente. Características que muchos de los que estamos en este espacio conocemos, un sistema descentralizado que hoy está tendiendo bajo las condiciones derivadas de las modificaciones de la ley a revertirse, sistema fragmentado, un sistema segmentado en el que todavía encontramos dificultades en el acceso a los servicios para una buena parte de la población. Hay una diferenciación importante en la calidad técnica, en la prestación de los servicios. Se han podido identificar usos ineficientes de recursos disponibles, costos de producción diferentes entre nuestras instituciones, y algo que espero poder comentar un poco más adelante, no siempre se logra la satisfacción de los ciudadanos. Por otro lado, es conocido de todos que tenemos una cobertura en servicios que no es equitativa. Tenemos condiciones diferenciadas que ahora las modificaciones que se han generado también en su momento a la Ley General de Salud y los documentos que han empezado a dar los elementos regulatorios para las modificaciones a la ley, permiten empezar a subsanar, situación que se verá seguramente en el mediano y en el largo plazo con mucho más claridad. Pero en medio de todo esto, un tema que aparece en el diagnóstico de manera recurrente es la heterogeneidad en la calidad de la atención. Y un punto adicional que llama la atención en este diagnóstico es, y que tiene que ver con justamente la generación de política pública en materia de salud planteada en estos instrumentos programáticos a los que hacía referencia hace un momento, tiene que ver con el acceso parcial no solo a los servicios, sino a los medicamentos, a los insumos para la atención. Por otra parte, en consecuencia, la política actual de salud, considerando estos elementos que hemos planteado de manera muy genérica como escenario encontrado, la política actual de salud tiene como objetivo que todos los mexicanos tengan acceso a servicios integrales de salud. Y algo que es muy importante, el peso que se le da a una manifestación que no es nueva, pero que está hoy cobrando pleno vigor, que es por colocar los derechos en el centro de la atención. Y incorpora, digamos, esta política actual tres grandes dimensiones. Por un lado, servicios médicos y medicamentos, insumos para la atención gratuitos, lo que implicará cambios sin duda legales, pero que no tendría mucho sentido hablar de ellos si no hablamos de que estos servicios que se prestan a la población deban ser con calidad y con equidad. Y un eje importante, del que seguramente se revisó hoy al inicio del Congreso, tiene que ver con el colocar a la atención primaria y la salud como una prioridad. Esta política, por cierto, es una política empática con la declaración de Astana. 40 años después de Alma Ata, se reiteran justamente estos compromisos que se establecieron en el 78, en donde ya se colocaba a las personas en el centro de las acciones de salud, se retoma con nuevo vigor, se propone y se promueve entre los estados, particularmente los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, generar altos niveles de eficacia y eficiencia en las acciones de sistema. Y un punto que es realmente importante es garantizar la confianza de la población en el sistema proveedor de servicios. Estos sistemas tienen retos enormes. El Sistema Nacional tiene retos enormes en materia de atención. Baste con señalar algunos ejemplos en ese sentido. Si hoy recurrimos a la información disponible en INEGI a partir del Directorio Nacional de Unidades Económicas,
vamos a encontrarnos que existen cerca de 165,000 establecimientos que prestan servicios de atención, de los cuales 31,925 proveen consulta externa. El nivel de cobertura que tenemos para el control de las acciones de cada uno de estos establecimientos es limitado. De ellos, como ustedes pueden ver, 24,000 corresponden al sector público. Por otra parte, vale la pena señalar que el consumo, de acuerdo a la cuenta satélite del sector salud en México para el 2017, el consumo privado de servicios médicos de atención ambulatoria en México alcanzó más de 84,000 millones de pesos. El gasto promedio que generan en los hogares para cuidados en salud es de 760 pesos y 529 de ellos corresponden a atención primaria o a gastos ambulatorios. Y algo muy interesante, en 2014, es un dato que incluso puede actualizarse, la COFEPRIS señaló ya en un estudio generado por FunSalud, el Instituto Nacional de Salud Pública, IMSS Health, la existencia de cerca de 13,000 consultorios médicos en farmacias privadas. Datos recientes de Anadim, por ejemplo, señalan que los consultorios adyacentes a farmacias hoy están generando cerca de 350,000 consultas por mes. De manera tal que estamos frente a una condición interesante en términos de fraccionamiento de servicios. Y por otro lado, algunos datos nos señalan que se siguen presentando, estudios nos señalan que se siguen presentando cada vez con más frecuencia eventos adversos, que los impactos económicos de los eventos adversos prevenibles son muy, muy, muy fuertes. Se llega a estimar, o se llegó a estimar para el 2007 en el estudio IBEAS, en el estudio iberoamericano sobre eventos adversos, se llegó a estimar que el monto de lo que se destina al gasto de atención de eventos adversos en unidades hospitalarias puede ser el equivalente, por ejemplo, a la operación de hospitales, de 12 hospitales de 500 camas por año. Y un punto que destaca, que llama la atención, es datos que se han recuperado tanto por el INEGI como en su momento por Coneval, en el que se señala que existe desconfianza en los servicios públicos de salud. Hasta el 44% de quienes fueron encuestados en su momento de población con seguridad social señaló que no volvería a atenderse en esa institución si pudiera. Circunstancia que, por supuesto, ha sido atendida por las instituciones, pero que es necesario revertir. En ese contexto, en noviembre de 2019, se publicó el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Un punto que para efectos de lo que nos toca hablar el día de hoy es importante, es que en estas modificaciones se hacen explícitas las figuras de la certificación y de la acreditación de establecimientos de atención médica como instrumentos de mejora de la calidad. El artículo 77.5, el apartado B, la fracción 7 de este artículo de manera muy puntual, señala que es importante que los estados adopten esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración y registros clínicos y que alienten la certificación de personal, promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica. Entonces, las modificaciones a la ley, previendo justamente este escenario que habíamos comentado, consideran relevante el hecho de que podamos mantener tanto a la acreditación como a la certificación como herramientas de evaluación externa que no solamente nos digan qué es lo que sucede en términos de la calidad, sino que la promuevan de manera. En ese sentido, la certificación es uno de los 3 ejes rectores del Consejo de Salubridad General. El primero de ellos tiene que ver ahora con la priorización de insumos. Muchos habremos escuchado la creación del Compendio Nacional de Insumos como un sumario
de medicamentos, insumos para la atención a la salud, particularmente orientada a las instancias públicas. Y por el otro lado, tenemos a la certificación de establecimientos de atención médica como un instrumento que busca promover la calidad de la atención y contribuir al fortalecimiento de la cobertura con calidad en las instituciones públicas y privadas en el país. Un punto adicional de estos ejes que hoy rigen el trabajo del Consejo tiene que ver con emisión de acuerdos con carácter de obligatoriedad para el Sistema Nacional de Salud, como habremos atestiguado, como hemos atestiguado a lo largo de estos meses en que hemos enfrentado la pandemia. ¿Qué es, a partir de qué instrumento se genera el proceso de certificación? Muy bien, el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica surge prácticamente a partir de 1999, consolida sus acciones en el 2001-2002, y en el reglamento interior del Consejo de Salubridad General, el diario oficial el 11 de diciembre del 2009, define que como una de las atribuciones del Consejo, determinar las acciones e instrumentos necesarios para la evaluación de la calidad médica de los establecimientos de atención médica. Y define que el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica tiene como propósito central coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes en el país. Estas condiciones no han cambiado desde entonces. Siguen siendo los mismos instrumentos los que regulan el quehacer del Sistema Nacional, y a diferencia de lo que sucede con el esquema de acreditación, que básicamente está focalizado para las instancias de prestación de servicios de salud que en su momento prestaron servicios para el Seguro Popular y que hoy cambian bajo las condiciones que establece la ley. El Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica tiene su foco tanto en instancias públicas como privadas y del sector social. ¿Qué es la certificación entendida desde el CINASEAM? La certificación reconoce a los establecimientos de atención médica, y aquí hay algo que es muy importante, que participan de manera voluntaria y cumplen con estándares que a partir de los criterios que se definieron a partir del año 99, permiten brindar servicios de salud con buena calidad en la atención médica y particularmente focalizan en la atención a los pacientes. Dos criterios fundamentales en términos de la certificación es que requieren de un trabajo interdisciplinario y una visión integral de los servicios que se prestan en los establecimientos de atención médica. ¿Hoy qué evaluamos? Lo que evaluamos en el Consejo de Salubridad General a través de los mecanismos de certificación son básicamente tres componentes. El componente de origen, que es unidades hospitalarias. Por otro lado, clínicas de atención primaria y consulta de especialidades, que es lo más cercano que tenemos a la evaluación del primer nivel de atención. Y derivado de ciertas presiones, particularmente por el tema de la atención a la enfermedad renal crónica, las unidades de hemodiálisis. Sin embargo, es un modelo que en este momento, por ejemplo, no evalúa unidades de primer nivel. Quien haya entrado o quien pueda acceder en su momento a los estándares del Consejo, que están publicados en la página del propio Consejo de Salubridad General, se dará cuenta que hoy las unidades de primer nivel tienen una limitación en términos de su evaluación. La definición de establecimiento de atención médica no incluye a los consultorios.
Y tenemos, entre otras unidades que no evaluamos, a los bancos de sangre, a los laboratorios, y con ello algunas otras unidades, establecimientos de atención médica que deben ser considerados dentro del modelo. Además, tenemos una cobertura limitada. Ya les decía yo que el director de unidades económicas que genera INEGI nos señala una cantidad enorme de establecimientos que prestan servicios de atención médica. El dato que tenemos para las unidades hospitalarias derivado de la DNUE nos muestra 7.811 hospitales, mientras que los datos que están registrados en la Secretaría de Salud a través de CLUES nos dicen que son 4.853 hospitales hacia el 2019. Lo que teníamos apenas en ese entonces, en 2019, considerando los establecimientos hospitalarios certificados, era apenas un alcance del 2.7% si lo hacíamos en referencia a la de nuevo, de un 4.3% si lo hacíamos en referencia a los registros con una clave única de establecimientos de salud. De manera tal que la cobertura, además de que no abarcamos el espectro total de las unidades prestadoras de servicios de salud, la cobertura es limitada. Requerimos entonces seguir construyendo, avanzar en la construcción de sistemas de calidad que tengan como ejes al paciente, la familia y la comunidad, con un enfoque genérico en la calidad de la atención, donde no es solo la seguridad del paciente lo que nos interesa, sino también la seguridad del personal de salud y, por supuesto, la seguridad de la institución. Algunos de ustedes habrán escuchado el concepto de segundas y terceras víctimas, y esto se torna muy relevante. Y, desde luego, ampliar el espectro de las dimensiones que evaluamos, que consideramos dentro del modelo del Consejo. De manera tal que, frente a esta condición, se agrava, se complejiza, si lo que hoy vemos es que frente a nuevos escenarios, nos hemos encontrado con sistemas de salud cada vez más complejos, con nuevas tecnologías, con nuevos tratamientos, con modelos de atención innovadores que van haciendo también, van dándole complejidad a la posibilidad de garantizar no solamente la atención con calidad, sino particularmente la atención del paciente. El propósito entonces de pensar en estos nuevos diseños, considerando estos elementos que hemos puesto a su consideración, tiene un propósito. Frente a los múltiples abordajes que encontramos en materia de seguridad del paciente, en materia de sistemas de gestión de la calidad, necesitamos rescatar una perspectiva mucho más integrada, basada en el sistema en su conjunto. La idea es, para el Consejo, para el modelo del Consejo, transitar hacia un espacio en donde podamos abordar todas las dimensiones de la calidad, pensar en la cultura de la calidad y no solamente en la búsqueda de los distintivos, que en el caso nuestro es el certificado. Por supuesto, necesitamos un modelo centrado en la persona y, como señalábamos antes, a partir de la persona, en la familia y en la comunidad. Buscar permanentemente la mejora continua del servicio y distinguir el modelo de calidad, el modelo de gestión de la calidad de la herramienta de evaluación. Es decir, la certificación no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento para poder ver que efectivamente los elementos del modelo de calidad que nos hemos propuesto se logran. Y en ese sentido, un punto importante tiene que ver con avanzar en la construcción
de una política pública en materia de calidad de la atención. Es decir, pasar de un escenario en el que hoy prácticamente sin tener una política pública definida, lo que tenemos es un modelos un conjunto de modelos sin un enfoque alineado, a un escenario 3 en donde una política pública de calidad respete las condiciones de las instituciones, de las organizaciones, pero genere la posibilidad de modelos con un enfoque estrictamente, no estrictamente, sino con un enfoque alineado. Esto requiere, desde luego, algunos elementos que en el Consejo se están desarrollando ahora. Cuando se hablaba, me comentaban sobre la posibilidad de hablar de la certificación como un paradigma de calidad, lo que quisiera comentar es ahora estamos justamente en el reajuste de este paradigma. Si paradigma es un modelo, es un ejemplo a seguir, es el esquema que podemos repetir. Bueno, estamos justo en el momento en el que a partir de 4 dimensiones estamos revisando una serie de elementos que pongo a su consideración. Importante la actualización de la regulación. Los ritmos que tenemos, como ya vimos, la cobertura que hemos logrado no nos permitiría abarcar el total de las unidades del Sistema Nacional de Salud. He dicho en algunos otros espacios que se nos podría acabar el siglo y no le damos la primera vuelta a los hospitales del país, entonces necesitamos agilizar el proceso, fortalecer el sistema de información y evaluación, y un punto que en breve habrá de ser de conocimiento público, que es un esquema de certificación por niveles. Esto nos ha llevado a pensar en al menos 3 elementos que hoy están en proceso de desarrollo, un trabajo muy fuerte en el que están participando no solamente los integrantes de la Comisión de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, sino además en el que están participando los evaluadores del Consejo de Salubridad General, que son la fuerza real del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. Y bueno, si nuestro ánimo es promover la calidad de la atención médica, estamos hoy trabajando en al menos 3 estrategias. Uno, la de fortalecimiento de la estructura, ver cómo se puede desconcentrar el esquema operativo, lo que señalaba hace un momento, la certificación por niveles y la alineación del marco jurídico. Basta decir que hoy el Programa Sectorial de Salud, en su objetivo 2, considera a la calidad como un elemento fundamental. Desde luego, esto nos está llevando a replantearnos un modelo operativo y de gobernanza que también en breve estaremos dando a conocer a todos ustedes. ¿Cuál es el reto? Cuando pensamos en el reto, pensamos en esta propuesta de la Lancet Global Health Commission. Lo que necesitamos es un sistema de salud con una búsqueda permanente, y aquí es donde entramos quienes hacemos evaluación externa de la calidad, con una búsqueda permanente de los más altos estándares de actuación. Tenemos que generar evidencia de que esos altos estándares de actuación están presentes en la atención regular, que optimicen la atención de la salud de acuerdo a cada contexto, que sean evaluados permanentemente, y no solo evaluados por instancias como las que hoy conocemos de manera regular, sino por la gente, y de ahí la importancia de las contralorías sociales y de algunos otros instrumentos que se utilizan para poder validar, valorar la forma en la que se están prestando los servicios de salud. Y desde luego, a partir de estas valoraciones, que respondan de manera regular a los cambios que se sufren por la población y que respondan a las necesidades de esta. No voy a entrar en la misión y la visión, lo único que quiero decirles es, justamente con este espíritu,
se ha generado una modificación en los subsistemas y en la estructura de operación del Sistema Nacional de Certificación, de manera tal que en la construcción de este nuevo paradigma estamos centrándonos en 4 elementos concretos. Uno, la certificación, que es la vocación específica del Sistema Nacional. 2, el desarrollo, que tiene que ver con el capital humano fundamentalmente para la implementación del modelo de calidad en los establecimientos de atención médica, y por el otro lado, el capital, del desarrollo del capital necesario para la evaluación, la vinculación, reconociendo que desde el Consejo y solo desde el Consejo no puede lograrse esto, que se necesita la participación de múltiples actores, que además es parte de la naturaleza de la estructura del propio Consejo, y desde luego la investigación como un mecanismo que nos ayude no solo a generar evidencia de las mejores prácticas, sino a generar conocimiento nuevo que pueda ser replicable. En ese sentido, la Comisión de Certificación de Establecimientos de Atención Médica aprobó este año, en el mes de febrero de este año, un plan estratégico que quiero solo señalar, ha tenido el tropiezo de las limitaciones que nos ha impuesto prácticamente a todos la pandemia, y que ha sido reajustado y ha sido replanteado en la última sesión del Consejo, de la Comisión de Certificación, que fue llevada a cabo el 2 de diciembre de este año. De manera tal que este escenario es el que nos rige ahora en esta construcción que señalábamos de nuevo paradigma, y desde luego la intención es, en este escenario de transformación, poder concretar el cambio de lo que nos encontramos como una serie de subsistemas, de los cuales solo un par de ellos estaban operando, a un mecanismo que nos permita consolidar la acción de certificación, y que esto nos permita transitar hacia adelante, más que pensar solo en el componente de seguridad del paciente, en un modelo de calidad en la atención de manera integral, basado en una política pública en materia de calidad de la atención. Y me gustaría cerrar con una propuesta que hace un médico escocés, el doctor Andrew Longmate, que me gusta mucho. Voy a permitir leerla, y es que en un programa de seguridad del paciente que busca reducir el daño, la mortalidad y las complicaciones atribuibles a la atención médica, la vigilancia y el monitoreo por sí solos no logran cambiar el comportamiento ni promueven la mejora. Es necesario abordar los problemas con transparencia, promoviendo la comunicación y colaboración entre los equipos. Y esto es algo muy relevante. Este es un congreso que congrega fundamentalmente a quienes están interesados en la administración hospitalaria, a quienes hacen de la gerencia su trabajo cotidiano. Sin la colaboración, sin la visión integral de las unidades hospitalarias, sin el talento en la conducción, sin el compromiso, resulta muy complejo pensar en calidad, pensar en seguridad del paciente. Agradezco mucho su atención, y de nueva cuenta aprecio mucho la invitación que me han hecho quienes han organizado este evento. A sus órdenes, y muchísimas gracias.